noches. Con 66 votos a favor, se reformó el Código Electoral para disminuir a 60 la cantidad de diputados de la Asamblea Legislativa, con el fin de reducir los gastos del Estado y mejorar la representación parlamentaria en la toma de decisiones a favor de la población. Esto se ha aprobado en la madrugada de martes para miércoles, en beneficio de la población o de un rédito político a favor del oficialismo. No sé, piénsalo. Buenas noches, soy Francisco Gómez, qué gusto estar acompañado de todos ustedes en este espacio que transmitimos todos los miércoles a las 8, acá en el 8 para todos ustedes. Inmenso el gusto de estar con usted en este programa. Me acompaña el abogado, notario y criminólogo Elmer Arias, está con nosotros. Licenciado Arias, qué gusto que nos acompañe, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Francisco, muy buenas noches a quienes nos ven a esta hora de la noche, tu gustado programa. Es un gusto estar acá nuevamente contigo para poder compartir opinión respecto a los acontecimientos que se dan en nuestro país. Bueno, sin duda interesante el tema de que se reducen los diputados de 84 a 60, 24 escaños se suprimen. Muchas de las argumentaciones fueron de que antes de la firma de los acuerdos de paz, con las reformas que se hicieron a la Constitución, se tenían 60 diputados y hoy se vuelve a esto para reducir gasto en el Estado. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué pasó ayer en la Asamblea Legislativa? Ok, lo que pasa ayer es que se aprueba la reducción de 84 diputados a 60. No obstante, esto tiene su origen y hay que ver cuáles son los sustentos jurídicos, técnicos que llevan al gobierno a tomar esta decisión. Ellos toman como base que en la Constitución actualmente que se estableció a partir de 1981 con la constituyente de aquel entonces, quedó establecido que eran 60 diputados. Considero que estos 60 diputados en aquel entonces fue por la cantidad de población que el país tenía en ese entonces. A partir de ese entonces se vino manejando hasta después de los acuerdos de paz que se hace la reforma y se incluye de los 60 a 84 y ya queda establecido que a partir de los acuerdos de paz con la reforma que se le hacen a la Constitución de 84 diputados. Considerando también que para ese entonces, de 1981 a los acuerdos de paz, ya habían pasado varios años, 11 años, y que el crecimiento poblacional ya había crecido. Entonces, con ese parámetro se hace eso, no tanto como lo quieren hacer ver, que fue una componente entre los partidos políticos de aquel entonces que llevaron a la firma de los acuerdos de paz para repartirse cuotas de poder dentro de la Asamblea Legislativa. Eso es como una arista que no está aprobada, pero técnicamente se considera que es dependiendo a la población que se tenga, así serían los escaños que se podrían establecer para tener un mejor acercamiento de los órganos del Estado para con la población. Esa sería como la parte técnica para hacerlo. Jurídicamente es cierto, el artículo 133 en el numeral 2 le da la facultad para iniciativas de ley a los ministros y al presidente de la República para poder hacer iniciativas de ley y poder proponer reformas. Ahora bien, hay que hacer un análisis no solamente en el aspecto técnico, que deberían de haberlo hecho y sustentar la propuesta y la aprobación de esto en ella, pero también hay que hacer una valoración política, qué es lo que pueden percibir y cuál es el objetivo políticamente al hacer estas reformas. Esta reforma que se ha hecho a los diputados en la Asamblea Legislativa, donde también
escuchamos muchos argumentos de parte de la oposición, de los partidos oficialistas también, donde se habla de una frase, de una palabra muy peculiar: diputados por residuo. ¿Qué significan los diputados por residuo que hoy se están eliminando? Hay una sentencia de la Sala de lo Constitucional, la 42/2005, que es la que estableció en aquel entonces los parámetros para establecer la fórmula de conscientes y residuos. ¿Qué establecía esto? Que era garantizar la pluralidad que en nuestro país es la base de la democracia, para que todos tuvieran representación en la Asamblea Legislativa. En palabras comunes, hay partidos pequeños, y veamos primero, si la base o el mecanismo constitucional para optar a cargos públicos son los partidos políticos. A través de los partidos políticos se opta a los cargos de elección popular, en este caso las diputaciones para la Asamblea Legislativa. Hay partidos políticos que tienen su base que es pequeña. Hay partidos grandes que la cantidad de votantes les permite a ellos acumular cierta cantidad de diputados o escaños en asamblea. Estamos hablando que en San Salvador, anteriormente, como estaba establecida la ley, para San Salvador eran 24 diputados y así sucesivamente, dependiendo la cantidad de población que cada departamento tuviese, así van a ser los escaños que cada departamento va a tener de representatividad en asamblea. Los partidos mayoritarios aquí en San Salvador son los que comúnmente se generaban o obtenían las mayores diputaciones. No así los partidos pequeños, porque tienen una base de electores bastante pequeña y no llegaban, si lo hacemos por cantidad de votos, por la igualdad de votos, si lo vemos de esa manera, la igualdad de votos de un partido pequeño, que la población electoral aquí en San Salvador es pequeña, con los partidos mayoritarios que teníamos anteriormente. Entonces, para que esa minoría representada en estos partidos pequeños tuviera una representación en la Asamblea Legislativa, es decir, yo fui a votar, pero mi partido no logró ningún escaño, entonces por lo tanto mi opción partidaria no tiene ninguna representación en la asamblea, por lo tanto yo no me siento representado. Entonces, para darle a esa minoría de población que tiene de preferencia en partidos pequeños, se estableció esta sentencia de la Sala Constitucional de la pluralidad para garantizar la representación de los partidos, la representación pequeña en los partidos políticos. Desde ahí es que se hace esta situación de los cocientes y residuos para garantizar la representación en la Asamblea Legislativa de las minorías representadas en los partidos pequeños. Ahora bien, con esto de la igualdad de derechos, que la misma igualdad va a tener de derechos o de votos un partido pequeño con un mayor, estamos hablando que se deja a un lado la representatividad y aquí se afecta directamente a las minorías representadas en los partidos pequeños. Es decir, que a esas minorías no van a tener representación si sus partidos no llegan a alcanzar la cierta cantidad de votos que la ley pide para que pueda sus candidatos optar a un escaño en la Asamblea Legislativa. Bueno, es bastante complicado tratar de entender el trasfondo que también tiene, porque se habla mucho de que es para ahorrarse, va a generar un ahorro para El Salvador, para el país, el tener menos diputados, porque tendría menos asesores, aunque también diputados deciden de la oposición. Vamos a ver si el presupuesto baja realmente o si va a seguir siendo el mismo. De esto vamos a hablar al regresar de la pausa. Estamos en tu programa de todos los miércoles, Agenda, miércoles, 8 de la noche, Canal 8, producción de Mix de Medio, no sé, piensa.
noches. Continuamos con tu programa de todos los miércoles, No sé, piénsalo. Canal 8, Ágape TV, para todos ustedes. Está con nosotros el abogado, notario, criminalista y analista político de la realidad nacional también, Elmer Arias. Estamos viendo lo que pasó ayer en la Asamblea Legislativa, donde se baja de 84 a 60 diputados. La representatividad, ¿realmente va a ser igualitario ahora o va a valer más el voto de los salvadoreños o cómo es? Es que aquí es donde viene y entramos en conflicto. La justificación que hace o las consideraciones que se hacen para la aprobación y la modificación de los artículos 10, 13 y 117 del Código Electoral es que vamos a entrar en una etapa de reducir, como dicen, la grasa del Estado o el gasto del Estado. Dentro de ellos, pues, empiezan a reducir de 84 a 60 diputados, porque en eso estaríamos hablando que si lo hacemos desde el aspecto económico, se estarían ahorrando el salario de 84, son 24 diputados. De esos 24 diputados, los empleados que acompañan a cada diputado, aparte de los asesores. Un presupuesto de $14,000 por diputado, aparte de su salario. Aparte del salario, estamos hablando que se van a ahorrar, dicen ellos, alrededor de, al año, 250 millones, también hablando de las otras reformas que se vienen, que son la nueva conformación de las municipalidades. Entonces, andan hablando de un presupuesto de 250 millones los que tienen presupuestados que pueden llegarse a ahorrar dentro del presupuesto de la nación sobre esos gastos. Ahora bien, habría que ver que si después aplicada este tipo de reformas, es cierto que esos 250 millones se los ahorró el Estado y que van a servir para impulsar proyectos que le sirvan a la población. Estamos esperando que haga, si es cierto que el objetivo es ese, el de reducir gastos del Estado, porque se necesita tener proyectos o dirigir parte del presupuesto de la nación a proyectos de beneficio para la sociedad. Estamos hablando que deberían de haber a futuro pues mejoras en el sistema educativo, mejoras en el sistema de seguridad, que si bien es cierto, se han aplicado medidas respecto de reducir la delincuencia de las pandillas, pero no solo la delincuencia o la seguridad son las pandillas, también hay otros factores de seguridad que se deben de seguir trabajando, porque la delincuencia común persiste en nuestro país. Y situaciones así o en aspectos así es que debería de enfocarse si es que se llega a realizar ese ahorro de 250 millones. Ahora, ¿esta reducción sería significativa para el bolsillo del Salvador, del país entero? Pero, ¿y si esto no se aplica realmente? Si el presupuesto del primer órgano del Estado sigue siendo el mismo. Es que eso está por verse, por eso digo, con las reformas llevadas a cabo, que va a ser la reducción de 84 diputados a 60, el presupuesto de la Asamblea Legislativa va a disminuir en su gasto. Significa que va a quedar una parte. Y esa parte debería reorientarse, como repito, a proyectos como la educación, apostarle más a la seguridad, no solo en el combate de las pandillas, sino también al aspecto de la prevención del delito. Ahora bien, vamos a ver si eso se va a materializar con la reducción de los diputados, el ahorro, y que ese ahorro sea significativo, no en el bolsillo del salvadoreño, porque el salvadoreño va a seguir, el que tributa va a seguir pagando sus impuestos, va a seguir declarando su IVA. Lo que puede hacer es, como repito, las mejoras en aspectos que para mí es fundamental, la educación de un país para su desarrollo, que se le apueste a ese rubro, que se le apueste el ahorro que se vaya a obtener con estas reformas, porque ese es el objetivo principal, ahorrar el gasto del Estado, y que ese ahorro vaya dirigido
a estos rubros, que para mí, como repito, la educación debe ser uno de los principales o uno de los ejes principales de todo gobierno. Ahora bien, con estas reformas habría que ver que no es solo el aspecto económico, sino que también van a haber afectaciones, Francisco, afectaciones en que va a haber un desempleo bastante masivo cuando de 84 a partir del otro año, de 84 diputados pase a 60. ¿A dónde va a quedar estas personas que acompañan a cada diputado en el quehacer de la Asamblea Legislativa? Porque si es cierto que reducir el gasto del Estado significa que estas personas van a quedar desempleadas. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a empezar a un incremento de desempleo más del que ya tenemos, una tasa de desempleo más alta de la que ya tenemos. Aparte que se viene la otra reestructuración con el aspecto de los municipios. Ahí, si lo vemos y si lo analizamos, que el objetivo principal es reducir el gasto, entonces estamos hablando que reducen el gasto quitando diputados, quitando asesores, quitando empleados. Entonces, ¿qué significa? Que la tasa de desempleo te va a empezar a crecer. Ahora, otro punto. Si empieza a crecer la tasa de desempleo, significa que la tasa de cotizantes para el Seguro Social, porque la mayoría están con el Seguro Social, las cotizaciones van a disminuir en el Seguro Social. Por lo tanto, si disminuyen las cotizaciones en el Seguro Social, va a bajar la calidad de atención en el Seguro Social, porque van a bajar sus ingresos de cotizaciones. Pues se tienen proyectados, que, adelantándonos en el tiempo, que con las disminuciones que van a haber, no solo en las diputaciones, sino también en las cuestiones de las municipalidades, han hecho un cálculo, varias instituciones que se encargan a hacer investigaciones, que va a haber alrededor de 280,000 personas desempleadas. Entonces, esas 280,000 personas desempleadas, cotizantes formales para el seguro, van a disminuir sus cotizaciones, porque es que no es cierto que los empleos los vayan a mantener tal cual están, que ninguna persona que ahorita está empleada, tanto en la Asamblea Legislativa como en las municipalidades, vayan a seguir trabajando tal cual actualmente están. Entonces hay que ver también esas implicaciones que se van a dar. No solo hay que verlo en el aspecto de que la justificación es aspecto económico, reducir el gasto del Estado, también que trae una implicación directa en la afectación de las minorías que no van a tener una representatividad en la Asamblea Legislativa, que también va a crecer la tasa de desempleo aplicando estas medidas. Bueno, estamos terminando el segundo bloque. Vamos a hacer una pausa. Al regresar tenemos más sobre este discutido tema que se ha aprobado en la Asamblea Legislativa, que fue anunciado el 1 de junio por el presidente y en la siguiente sesión plenaria ya se estaba aprobando. Hacemos una pausa y ya regresamos. Tercer bloque del espacio de todos los miércoles, No se piensa. ¿Usted quiere participar con nosotros? Bueno, lo puede hacer en redes sociales. Esta transmisión está en vivo también en nuestro canal de YouTube. Puede buscarnos como Mix de Medio. Así de fácil, Mix de Medio. Participe, comente, comparta, dele me gusta, al igual que a nuestra fanpage en Facebook y también a nuestro Twitter. Sí, así de fácil. Mix de Medio nos busca. Somos esta producción para Agape TV Canal 8. Estamos hablando de la reducción de diputados de 84 a 60 que se aprobara ayer en la Asamblea Legislativa. ¿Tendrá más poder o valdrá más un diputado hoy que serán solo 64? Si tendrá más poder o valdrá más. El problema aquí es cómo va a ser la distribución o cómo van a aplicar el voto. Lo hacen en una justificación de decir que va a haber un voto igualitario. Lo mismo va a valer un voto de un partido pequeño que el de un partido grande. El problema es eso, que los partidos pequeños, conforme a la aritmética, no van a llegar a alcanzar la cantidad de votos establecida para lograr un escaño en la Asamblea Legislativa. Entonces, va a tener más valor el voto de las mayorías que sobre las minorías.
Entonces, aquella igualdad y aquella representatividad que hasta el día de ayer se mantenía, o sea, desaparece. Entonces, dentro del quehacer legislativo, pues el mismo valor tiene un diputado de un partido pequeño que un diputado de un partido grande, o sea, las mismas responsabilidades, el mismo poder de decisión tienen. El problema aquí es que el diputado no actúa, que debería de hacerlo, de forma individual, sino que aquí actúan de forma colectiva, dependiendo de la fracción al partido que correspondan. Entonces, el problema va a ser aquí que va a haber una concentración de poder. Pongámosle y tomemos en cuenta las últimas encuestas que se han desarrollado en el país. Según las últimas encuestas, el Partido Nuevas Ideas sigue teniendo un alto porcentaje de aceptación. ¿Qué significa esto? Que las personas que apoyan al Partido Nuevas Ideas prácticamente van a ser las únicas que tengan representatividad en la Asamblea Legislativa. Estamos hablando que la mayoría, así como lo están, o como se está visualizando, o cómo se va a mover el aspecto electoral en las próximas elecciones, al día de hoy, si las elecciones fueran esta semana o la próxima semana, Nuevas Ideas tendría la mayoría en la Asamblea Legislativa. Por lo tanto, esa mayoría les estaría dando prácticamente un poder absoluto, un control absoluto. Pero dentro de las... Ya lo tienen, pero sería, creería yo, más consolidado ese poder. Porque si bien es cierto, ellos tienen una cierta cantidad de diputados que les da una mayoría, pero también los demás partidos políticos, específicamente Gana, prácticamente es un apéndice y trabajan mecanizadamente con las decisiones que Nuevas Ideas toma. Entonces, estaríamos hablando que así como se está configurando, Nuevas Ideas ya no necesitaría de partidos aliados para tener el control absoluto de la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa, en las últimas encuestas, su calificación no es nada favorable. Es de las instituciones más afectadas ante la calificación de la población. Sí, el punto es Francisco, que a la hora de ir a una elección, por quien elige o a quien vas a elegir no es a la Asamblea Legislativa como institución. Cuando tú vas a elegir o vas a emitir tu voto, a vos no se te viene, o a la persona no se le viene a su mente que está eligiendo a la institución como Asamblea Legislativa, está eligiendo a un partido político para que lo represente en la Asamblea Legislativa. Y ahorita si la realidad es que al Partido Nuevas Ideas es el que tiene una mayor aceptación y es a quien le van a dar la mayoría de votos, como hasta ahorita está en el ámbito social, político del país. Habría que ver que de aquí a febrero del otro año pues las cosas puedan cambiar, pero la tendencia sigue manteniéndose en una aceptación de un 85, un 80% a favor de Nuevas Ideas. Y no es porque el partido o como institución, sino que la gente ve reflejada la imagen del presidente de la República en el Partido Nuevas Ideas. Y desde ahí la aceptación no solo para el presidente, sino para el partido que lo acompaña. La última encuesta de la Universidad Francisco Gavidia arroja 6.99 de calificación de la población a la Asamblea Legislativa en general, indistinto del partido que sea mayoritario. Sí, porque evalúan, como repito, evalúan a la institución en sí. Pero a la hora de ir a una elección, eligen al partido. O sea, en este sentido, y consideraría yo, y analizándolo y viéndolo a futuro, la campaña electoral va a estar enfocada en la imagen del partido político Nuevas Ideas, representada en el presidente de la República por la aceptación que, como repito, si bien es cierto, dentro de los últimos 4 años de su mandato, su aceptación era alrededor de 9 puntos al inicio de su mandato, con los 4 años ha ido disminuyendo porque de una u otra manera el ejercer el cargo público o ejercer da un desgaste político. Y ahí se va
se va viendo que de 9 ha bajado a 8.6, que habría que ver si es tan real, porque debe haber un margen de error, pero por ahí anda la calificación entre 8 y 8.5. Ahora, ¿la Asamblea Legislativa mejorará su aceptación ante la población después de haber reducido 24 diputados para el próximo periodo? Es que, ok, y vamos aquí a tocar la calificación de 6 puntos y fracción que le da a la población, a la Asamblea Legislativa, y es porque el rol de la Asamblea Legislativa es estar en contacto con la población. Es decir, el diputado no es solo que tenga que estar dentro de la Asamblea Legislativa atrás de un escritorio analizando propuestas o yendo a las plenarias a levantar la mano. Bueno, hoy es un botoncito el que oprimen ahí. No es solo ese el trabajo, Francisco, el trabajo del diputado, porque es quien representa a la población dentro de la Asamblea Legislativa, es que el diputado tenga contacto directo con la población, a lo que se le llama el trabajo territorial. Creería yo que la nueva Asamblea, como quedó conformada, no creo que vayan los fines de semana o un día de semana a las comunidades, a los municipios, a los cantones, a ver cuáles son las necesidades principales que tiene la población y a través de ese trabajo territorial llevar los insumos a la Asamblea Legislativa y desde allí impulsar las reformas que sean necesarias para poder solventar las necesidades que fueron a ver en el campo o en el territorio, directamente el contacto con la población. Creería yo que ese trabajo es el que no se ha desarrollado, porque yo no he visto diputados yendo a los cantones, a los caseríos, a las comunidades, a los municipios, ni mucho menos a los departamentos, a ver cómo está el desarrollo territorial de su población, de sus electores, que son por quienes están ellos en la Asamblea Legislativa. Ese trabajo es el que no han desarrollado y por lo tanto creería yo que esa es la calificación que la población les da. ¿Cómo quedan la distribución de diputados para cada departamento, licenciado Arias? Según lo aprobado el día de ayer por la Asamblea Legislativa, San Salvador de 24 pasa a 16 diputados o diputadas. Santa Ana, San Miguel a 5, La Libertad a 7, Sonsonate a 5, Usulután a 4, Ahuachapán a 3, La Paz a 3, La Unión a 2, Cuscatlán a 2, Chalatenango 2, Morazán 2, San Vicente 2, Cabañas 1. Ahora bien, 2 diputados Cabañas. 2 diputados Cabañas, cierto. Ahora bien, la gente se preguntará cómo es que hacen esa distribución, por qué San Salvador 16, por qué Sonsonate, La Libertad 5, San Miguel 5, por qué La Libertad 7. La justificación que hacen el día de ayer para esta distribución, según sus circunscripciones, es dependiendo a la población que cada departamento tenga. Y aquí hay un error. Y fuera de cámaras hablábamos que uno no es criticar, uno lo que hace es una opinión o da una opinión de las valoraciones que considera que de lo que está pasando, porque uno hace un análisis no para hacer una crítica, sino para omitir una opinión conforme a las valoraciones que hace de las cosas que se hacen o se dejan de hacer. En este caso considero que hay un error, porque toman como base para hacer la distribución de los diputados el censo del 2007. Ya pasaron varios años. Toman el censo del 2007, donde había un aproximado, creo, de 7 millones y fracción en El Salvador. A estas alturas ya pasaron más de 10 años. El crecimiento poblacional nuestro no se detiene, porque aparte de que no hay una política de prevención en ese sentido, para disminuir el crecimiento poblacional. El crecimiento poblacional también es un factor para que un país no tenga un desarrollo. Un crecimiento poblacional demasiado elevado que sobrepase el PIB de un país es complicado para que se pueda desarrollar. No tenemos una política y por lo tanto el crecimiento poblacional del 2007 ha sido mayor a esta altura, porque como digo, no ha habido unas políticas para que esto no se disminuya, sino que el crecimiento sigue.
Por lo tanto, la cantidad o el censo que nos arrojó del 2007, pasado ya más de 10 años, yo creo que ya no somos 7, yo creo que ya andaríamos por los 9 millones de salvadoreños. Entonces la distribución aplicada a la cantidad de personas por cada departamento, o sea, no es real. Porque creería yo que si tenían como proyecto de su gobierno realizar estas modificaciones, tendrían que haber realizado un censo poblacional para determinar cuánta es la cantidad de personas que tiene cada departamento y conforme a eso tener una base real para hacer una distribución. Vamos a hacer una pausa. Está con nosotros Elmer Arias, abogado de la República, analista político, conversando acá en No sé, piénsalo. Puede buscarnos en redes sociales, en Facebook, Twitter, en YouTube como Mix de Medio, así de fácil. Nos puede buscar para poder interactuar entre nosotros. Políticamente, ¿cómo nos va a ir después de esto? Ok, ¿Cuál es la jugada política? La jugada política es esa. Tratar de tener el control total de una asamblea legislativa, tratar de disminuir a su mínima expresión la participación de los demás partidos políticos. Prácticamente estaríamos políticamente configurándonos en un país que vaya a tener un partido único. Es decir, porque también aquí el que los partidos políticos no tengan una representación en la Asamblea Legislativa y que no alcancen la cantidad de votos que la ley establece, estos partidos políticos son cancelados. Podríamos llegar a eso. Podríamos llegar a eso. Y creería yo que si, o sea, siendo mal pensados y un poco maquiavélicos, o sea, si lo hablamos desde el aspecto político, ¿cuál es el beneficio político que como gobierno a mí me va a traer? Bueno, es disminuir a la mínima expresión las minorías. ¿Cuáles son las minorías representadas en los partidos políticos pequeños? ¿Y qué pasaría si estos partidos políticos pequeños no llegan a tener o no llegan a cumplir los requisitos de permanencia dentro del extracto político? Cancelarlos. Entonces, en la cancelación de partidos políticos, ahí vas descartando, vas disminuyendo los partidos políticos, que posiblemente te llegues a convertir, así como estaba en este ciclo político, así como está Nueva Idea, en un partido único. Habría que ver cuál va a ser el accionar de los partidos mayoritarios tradicionales, y nos referimos en este sentido a Arena y el FMLN, cómo van a quedar después de esto. ¿Cuántos escaños? Porque el FMLN anteriormente tuvo 4, Arena tiene actualmente 4. Tiene 4, Arena tiene 10, que quedó 14 creo que sacó, pero se le fueron varios, quedaron a 10. Entonces, con esta reforma o con esta conformación que se vienen para las próximas elecciones, habría que ver ellos cómo van a quedar, si van a crecer o van a disminuir. Si es así, creería yo que... Aunque si se estancan, sacan la misma cantidad de diputados... Se mantiene. Pero sería un aumento, porque con menos se mantiene. Pero creería yo que la jugada política es eso, a que reduzcan. Si tienen 2, a 4, y si tienen 10, a 5. Entonces, estamos en este ciclo político a llegar a tener en el país un partido único. Y en este caso, Nuevas Ideas. Claro, aquí es de hacer un análisis también de que hay ciclos políticos, ciclos sociales que se van desarrollando. Veníamos de un ciclo político-social, de un conflicto armado, pasamos de un ciclo político-social electoral después de los acuerdos de paz, que duró un partido político 20 años en el poder. De ahí pasamos a un ciclo político de un posguerra de 20 años de un partido político, de tener el control o administrar el Estado. Pasamos a un cambio político en
que ya no era la derecha la que gobernaba en el país, sino que es la izquierda, que ese ciclo político duró 10 años. Creería, y como siempre digo, viendo a futuro, creería yo que los ciclos políticos, vamos, si un conflicto armado entre el 70 y el 80 duró entre 15 años, antes y durante el conflicto armado, después un aspecto político duró 20 años en arena gobernando la derecha, de ahí el ciclo político se fue reduciendo a 10, que fue el FMLN. Creería yo que este ciclo político va a andar entre sus 10 a 15 años, porque con estas reformas, no solo con estas, sino que las que implementaron del voto en el exterior, aseguran los siguientes 5 años de mantenerse en el poder. Habría que ver qué otras estrategias o qué otras aristas van a utilizar después de los otros 5 años para seguirse manteniendo en otros 5 años. No obstante, el ejercicio en el poder tiene un desgaste político y nuestra población en ese sentido ha sido así, de ciclos políticos. Le doy la oportunidad de cierto tiempo a cierto partido, a cierto sector, pero el descontento se va acumulando. ¿Hay aceptación de la población? ¿Toman a bien la reducción? Porque si te dicen, vamos a quitar y con esto vamos a ahorrar. Sí, es que ese es el punto. Cuando justifican las reformas, le hacen sentir a la población que lo están haciendo en su beneficio, que la reducción de los diputados le va a traer un ahorro en el gasto del Estado y que ese ahorro le va a beneficiar. O sea, la idea se la venden a la población en decirle, mire, si reducimos el gasto del Estado, vamos a poder ese ahorro invertirlo en los proyectos que nuestra población necesita. Entonces la gente, si vos le vendes esa idea, dice, mire, es para mi beneficio, porque todo lo hacen en los considerandos que establecieron en las reformas, lo hacen bien románticamente y como una carta de amor para la población, decirle, lo hacemos en su beneficio, el reducir los diputados porque nos vamos a ahorrar y ese ahorro va a servir para el beneficio y poder realizar proyectos y poder invertir en la población. Pero también analizando un poco allá y tratando de razonar, si bien es cierto, si el objetivo es ese, un ahorro y que se vaya a concretar, qué bien, pero también va a haber una afectación de derechos. ¿Y cuál es el derecho? El derecho de la representatividad que yo vaya a tener como minoría en la Asamblea Legislativa. Es decir, aquí vamos a sacrificar a las minorías porque una mayoría decidió elegir a un solo partido político. Entonces, quienes tienen o no tienen preferencias hacia nuevas ideas, esa gente va a quedar, o sea, sin representación, es decir, fueron a emitir su voto, pero su voto no valió nada. Está complicado el panorama entonces. Porque hoy, por cierto, ha convocado o ha girado instrucciones la presidenta del Tribunal Supremo Electoral para girar las nuevas instrucciones para el proceso electoral del otro año, al igual que ha llamado al Tribunal Supremo Electoral, al colegiado, para que se reúnan y discutan todo esto, porque ahí sí es de mandato. Y es que este es otro problema, que ni idea tienen, creería yo, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral de cómo van a resolver y cómo van a implementar las modificaciones que se vienen para las próximas elecciones. Creería yo que lo más razonable aquí hubiera sido, porque el ente encargado de llevar a cabo las elecciones en nuestro país es el Tribunal Supremo Electoral. Tendrían que haberle consultado al Tribunal Supremo Electoral o el Tribunal Supremo Electoral haber sido partícipe de esta reforma para decirle, miren, sobre estas reformas no creo que logremos salir a tiempo con un proceso electoral ordenado. Aquí el Tribunal Supremo Electoral va a tener que hacer magia para poder salir a tiempo con el proceso de las elecciones, porque tengo entendido que los partidos políticos tienen que celebrar sus elecciones internas según el tiempo como estaba estipulado. Hoy va a tener que darles prórroga el Tribunal Supremo Electoral, creería yo que así tendría que ser, para que los partidos políticos tengan más tiempo de proponer sus planillas, no solo para las diputaciones, las elecciones internas, digamos. De elecciones internas para elegir sus candidatos, sí, quienes van a ser parte en la contienda electoral del próximo año.
Bueno, vamos a hacer una pausa para venir con la parte final del programa de los miércoles. No sé, piénsalo. Buenas noches, vamos a la parte final. ¿Qué pasó con los municipios? Eso también se estaba esperando, la reducción. Pues quedó... Diga el ministro de Gobernación que llegó a la Asamblea. Que presentó la iniciativa el día de ayer, la cual va para la comisión respectiva. No iba con dispensa de trámite. No, solo iba lo que eran los diputados. Lo que se hizo ayer es que se introdujo con dispensa de trámites pues el cambio o la modificación de los puntos de la plenaria, y ahí fue donde entró el proyecto de ley para la modificación de los municipios. Esa todavía va a análisis, que la comisión respectiva va a hacer las valoraciones correspondientes, el estudio se supone para su aprobación. Al final, su conclusión de este tema de los diputados. Bueno, aquí... Poco tiempo que nos queda. Es un poco complicado porque si hacemos la valoración, si nos quedamos solo con la lectura de los considerandos que justifican la aprobación de la reducción de los diputados y que lo hacen en aras de disminuir el gasto del Estado, pues la población lo va a ver con buenos ojos. No obstante, aquí no hay que ver solo ese aspecto, sino que hay que analizarlo más a profundidad, que esta es una estrategia política electoral. ¿En qué sentido? Hablábamos al principio del programa que la aceptación que ha tenido en estos últimos en los 4 años de gestión ha sido entre 9, empezó con 9 y fracción, ha ido disminuyendo a tal punto que ha llegado a 8.6, entonces su credibilidad o su aceptación va disminuyendo. Estamos hablando que dentro de un año a las elecciones posiblemente la aceptación sea en menos, ya no sea 8.58, sino que baje a 8, y entonces eso ya es preocupante. Entonces, como estrategia política, pues es ir minando las potencialidades de crecimiento de los otros partidos políticos, y como ya decíamos, llevarlo posiblemente a su mínima expresión, de que no tengan el mayor crecimiento de votos y que no logren alcanzar ningún escaño, y por lo tanto, como no cumplen los requisitos, puedan ser cancelados. Esa creo que es una estrategia para seguir manteniendo el poder dentro de la Asamblea Legislativa. Entonces es un poco complicado hacer las valoraciones, pero si lo hacemos desde el aspecto político, creería yo que el camino va a eso, a hacer una estrategia política electoral de poder obtener la mayoría de diputados y seguir manteniendo el control en la Asamblea Legislativa, lo que les permite a ellos seguir con una gobernabilidad absoluta durante los próximos 5 años, que posiblemente el aspecto de la reelección, que podría ser tema de otro programa, tocarlo, que el señor presidente pues se vaya a una reelección y pueda seguir ostentando la presidencia de la República. Gracias, abogado Elmer Arias, por habernos visitado en este programa No se piensa. Es un gusto, Francisco, y un placer poder estar acá y poder, como digo, dar una opinión del análisis de lo que se pueda estar dando de nuestro país y llevarle información, y que nuestra población esté un poco más informada, que no solo se quede con lo que escucha o con lo que le expresan a través de los medios de comunicación o a través de los comunicados oficiales. Hace 3 años estábamos en campaña electoral en El Salvador y se prometió de que se iban a quitar los privilegios a los diputados de la República. Bajar salario, ya no dar combustible, ya no tener tantos guardaespaldas, reducción también del presupuesto para cada personal que tiene de los diputados. Ayer se dijo de que ninguna de estas cosas se cumplió, cuando ya estamos a punto de ingresar a la campaña electoral para el próximo periodo, pero se nos dice de que van a reducir el presupuesto de la Asamblea Legislativa con este ahorro que se va a hacer de los diputados. A ustedes le corresponde analizar si nos están diciendo esto
como un tema político o realmente va a pasar? Eso usted lo tiene que evaluar, eso usted tiene que pensarlo en el momento en el que esté usted frente a la papeleta de votación de alcaldes, de diputados al Parlamento Centroamericano y de presidentes. Usted lo evaluará y dirá, no sé, piénsalo. Buenas noches, soy Francisco Gómez. Próximo miércoles los espero acá en el 8 a las 8.